Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema propuesto en la PAU. Y el ejercicio dice, sea f que va de 0, 2pi cerrado hasta r, la función definida por f de x igual que el seno de x partido 2 menos coseno de x. Apartado A. Halla los extremos absolutos de f, abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan. Apartado B. Determina la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la gráfica de f en el punto de abscisas x igual a pi tercios. Pues vamos a comenzar con el apartado A, que nos decía calcular los extremos absolutos de la función seno de x partido 2 menos coseno de x definida en el intervalo cerrado 0, 2pi. ¿Qué tenemos que hacer? Existen varias posibilidades. Mirad, os voy a poner aquí un par de ellas. Está definida de 0 a 2pi, ¿vale? Entonces vamos a poner un par de gráficas. ¿Cuáles pueden ser los extremos absolutos? Pues lo que nosotros vamos a hacer es calcular la primera derivada, igualarla a 0, y de ahí sacaremos los puntos críticos, o singulares también se llaman. Pero sabéis que de los puntos críticos y singulares se sacan los máximos y los mínimos. Entonces puede que saquemos un máximo y un mínimo de igualar la primera derivada a 0. Entonces imaginaros que aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues que tenemos que saber, aun teniendo un máximo y un mínimo de igualar la primera derivada a 0, tenemos que saber también cuánto vale la función en los extremos. Porque si la función, por ejemplo, hace así y hace así, en este caso, el punto que me ha salido máximo de igualar la derivada a 0 es el máximo absoluto, puesto que si hago así, ¿veis? No hay ningún punto por encima. Y este, que también me ha salido de igualar la primera derivada a 0, es un mínimo absoluto, puesto que no hay ningún punto por debajo. Pero también cabe la posibilidad de que tenga un máximo y tenga un mínimo, pero la función haga así, ¿vale? En los extremos, pues, llega hasta aquí y hasta aquí. ¿Qué ocurre? Que el máximo que me ha salido de igualar la primera derivada a 0 no es un máximo absoluto. ¿Por qué? Pues porque resulta que hay puntos de la gráfica por encima de él. Entonces, ¿quién será en este caso el máximo absoluto? Pues será este punto, estará en el 2pi. ¿Y quién será el mínimo? Pues este, que es el punto más pequeño de la gráfica. Y lo obtendremos en el punto 0. Luego también pueden haber otras opciones, que es que, por ejemplo, este sea el máximo y el mínimo, pues la función haga así y esté aquí, ¿vale? Ya puede haber mezcla. Pero la idea es esa, la idea es igualar la primera derivada a 0, sacar los puntos singulares, ver de ellos cuáles son máximos y mínimos relativos, compararlos con los extremos y ya sacar la conclusión de cuáles son los máximos absolutos y los mínimos absolutos, ¿vale? Pues lo dicho, vamos a comenzar haciendo la primera derivada. Como es un cociente, la primera derivada es la derivada del numerador, la derivada del seno de x es coseno de x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. La derivada del 2 es 0, menos la derivada del coseno de x es menos seno de x. Menos por menos, más. Luego tengo que multiplicar por seno de x, pero seno de x por seno de x es seno al cuadrado de x. Partido el denominador al cuadrado. Si hacemos cuenta, coseno de x por 2 sería 2 coseno de x. Coseno de x por menos coseno de x es menos coseno cuadrado de x y copiamos el resto. Menos seno cuadrado de x partido 2 menos coseno de x al cuadrado. Y fijaros, ¿qué tenemos aquí? ¿A qué os suena eso? ¿Os acordáis de la relación fundamental de la trigonometría? Dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Si multiplico todo por menos 1, ¿qué nos queda? Pues queda menos seno
cuadrado de x menos coseno cuadrado de x igual que menos 1. Luego todo esto vale menos 1. Pues vamos a ponerlo. Tendríamos 2 coseno de x menos 1 partido 2 menos coseno de x al cuadrado. Y ya tenemos la primera derivada. Para sacar los extremos relativos, primero obtenemos los puntos críticos, ¿verdad? Como igualando la primera derivada a 0. Entonces, cuando esto es igual a 0, por ser un cociente, es igual a 0, cuando el cociente es 0. Si paso el 1 sumando y el 2 dividiendo, me queda que coseno de x igual que 1/2. ¿Y eso qué solución tiene? ¿Os acordáis que aquí se miraba el seno de x? Y en esta se miraba el coseno de x. ¿Dónde está el 1/2? Esto era el 1, ¿verdad? La circunferencia goniométrica. Pues el 1/2 está justo aquí. Y entonces el coseno, como lo miramos en el eje x, este será el ángulo que tiene coseno 1/2. ¿Y qué ángulo es ese? Pues si lo hacéis con la calculadora y lo dais en radianes, porque vamos a trabajar en radianes, pues sale que x es pi tercios. Pero esta solución no es única. ¿Por qué? Pues porque si bajamos para abajo, tenemos otro ángulo, que sería este de aquí, ¿vale? Que también tiene el mismo coseno. ¿Y quién es ese ángulo? Pues sería 2pi, de dar la vuelta entera, menos pi tercios. Y eso sale 5 pi tercios. Podéis hacer vosotros las cuentas. Luego ya tenemos los puntos críticos. Y de aquí vamos a sacar los posibles máximos y mínimos relativos, ¿vale? Vamos a hacer una tablita, vamos a empezar en 0, vamos a acabar en 2pi y vamos a poner estos puntos en medio, porque están, si lo comprobáis, están justo ahí dentro, ¿vale? En el intervalo 0, 2pi. Tenemos 0, pi tercio, 5 pi tercio y 2pi. La pregunta es, ¿se pone algún punto más o solo se ponen estos puntos? Pues depende, si hay algún punto conflictivo, es decir, que por ejemplo que el denominador, en el que el denominador se anule y esté en 0, 2pi, pues también se pondría aquí, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Cuándo el denominador es 0? El denominador es 0, si despejamos nos queda 2 igual que coseno de x. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta ecuación no tiene solución porque recordad que el coseno está entre menos 1 y 1. Al no tener solución no vamos a poner ningún punto más ahí, ¿vale? Si tuviera solución, repito, y estuviera entre 0 y 2pi, pues también señalábamos este punto en la tabla. Bueno, pues una vez que ya tenemos todos los puntos, lo que hacemos es ver el signo de f'. Y vamos a concluir el crecimiento o decrecimiento de f. Pues si cogemos un punto entre 0 y pi tercio y lo sustituimos aquí en la f', nos va a salir que esto es positivo, por lo tanto f crece en 0 pi tercios. Entre pi tercio y 5 pi tercios cogemos un punto, sustituimos en f', nos va a salir un valor negativo, por lo tanto f decrece en pi tercios 5 pi tercios. Y si cogemos un punto entre 5 pi tercios y 2pi, nos va a salir, al sustituirlo aquí, positivo, y por lo tanto f crece en 5 pi tercios 2pi. ¿Qué obtenemos por tanto? Pues que en pi tercios, ¿vale? F de pi tercios, que hay un máximo relativo. Y en 5 pi tercios y f de 5 pi tercios, ¿qué hay? Pues hay un mínimo relativo. Bueno, pues vamos a calcular quién es la imagen de pi tercio, quién es la imagen de 5 pi tercio, para ver exactamente cuál es la segunda coordenada, cómo está de alto y de bajo el máximo y el mínimo. Vamos a hacer f de pi tercios. Nos vamos a la función y sería seno de pi tercio partido 2 menos coseno de pi tercios. Seno de pi tercio es raíz de 3 partido por 2.
y coseno de pi tercio es 1/2. Tenemos 2 menos 1/2. Raíz de 3 partido por 2 entre 2 menos 1/2, 3/2. Dividimos aplicando la regla del caramelo. 2 raíz de 3 partido 2 por 3, 6. Simplificamos entre 2 y me queda raíz de 3 partido por 3. Luego podemos poner que la imagen de pi tercio es raíz de 3 partido por 3. Si hacéis exactamente lo mismo con f de pi, hacéis la imagen del 5 pi tercio, os va a salir menos raíz de 3 partido por 3. Esto os invito a que lo hagáis vosotros, se hace exactamente igual, ¿vale? Luego ya tenemos dónde está el máximo relativo y el mínimo relativo, lo que hemos dicho al principio. Ahora tenemos que ver la imagen del 0 de los extremos y la imagen del 2pi. Sustituimos, sería el seno de 0 vale 0, partido 2 menos el coseno de 0 vale 1, 0 partido por 1 es 0. Y el 2pi, seno de 2pi también vale 0, partido 2 menos coseno de 2pi vale 1, es decir, 0 partido por 1 también es 0. ¿Ante qué caso estamos? Pues fijaros, si aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 2pi, el pi tercio, bueno, el pi estaría justo aquí, el pi tercio es la tercera parte, ¿verdad? Y el 5 pi tercio, pues aquí estaría. Y ahora fijaros, si aquí está el raíz de 3 partido por 3, pues aquí se encuentra el máximo, y si aquí está el menos raíz de 3 partido por 3, pues justo aquí se encuentra el mínimo. Entonces, en 0 vale 0, aquí hay un máximo, ¿vale? Luego, no sé por qué punto pasará por ahí, supongo, y hasta aquí. Lo que me interesa es el máximo o el mínimo. Y ahora, si nos fijamos, pues en pi tercio, el máximo no solo es relativo, sino que es absoluto, puesto que no hay ningún punto de la gráfica por encima de él. Y en 5 pi tercios, el mínimo no es relativo, sino que también es absoluto. Luego podemos borrar aquí y poner que los máximos y los mínimos son absolutos. Y ya tendríamos hecho el apartado A de este ejercicio. Vamos a hacer ahora el apartado B. En el apartado B me pide la ecuación de la recta tangente y la recta normal en pi tercio. Vamos a hacerlo primero por la fórmula y después os voy a decir un camino mucho más corto de llegar a la ecuación de la recta, ¿vale? ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? Pues será I igual que f de A, que en este caso es f de pi tercios, más f' de pi tercios, que es la que me da la pendiente, por x menos pi tercios. Recordemos que en el apartado anterior hemos calculado muchas de estas cosas. Por ejemplo, f de pi tercios, ¿quién es? F de pi tercios está calculado y es raíz de 3 partido por 3. Más, ¿quién es f' en pi tercio? Pues pi tercio precisamente es el punto que me ha salido cuando he igualado la primera derivada a 0. Entonces, si hacéis f' en pi tercio, os va a salir 0 por x menos pi tercio. Fijaros, 0 por x menos pi tercio es 0. Me queda, por tanto, que la ecuación de la recta tangente en pi tercio es y igual que pi tercios. Y ahora lo voy a hacer sin aplicar la fórmula. Pensad lo que habíamos obtenido. Habíamos obtenido que teníamos de 0 a 2pi y habíamos obtenido que en 0 valía 0, en pi tercios valía raíz de 3 partido por 3, ¿verdad? Y precisamente aquí tenía un máximo. La función hacía así y luego ya tenía, vamos a ver, así, y tenía un mínimo y volvía para acá. Bueno, lo importante es este punto. Aquí tiene un máximo. Entonces, ¿quién es
la recta tangente. Pues la recta tangente, si es un máximo, es una recta que es totalmente paralela al eje X. Y fijaros, si es paralela al eje X, la ecuación de la recta es y igual que un número, ¿verdad? ¿Qué número? Pues pasa por raíz de 3 partido por 3. Igual que raíz de 3 partido por 3. Y esta es la ecuación de la recta tangente, sin necesidad de aplicar la fórmula de la ecuación. Ahora bien, me piden también la ecuación de la recta normal en pi tercios. La recta normal es la que es perpendicular, ¿vale? Es decir, forma 90 grados con la recta tangente. Y entonces es paralela al eje de ordenada, al eje Y. ¿Por qué punto pasa? Por el pi tercio. Y esta recta, ¿qué ecuación tiene? Tiene x igual a un número. Pues x igual que pi tercio. Tenemos, por tanto, que la ecuación de la recta normal en pi tercio es x igual que pi tercios. Y ya tendríamos las dos ecuaciones de la recta, la normal y la tangente. En el vídeo hemos resuelto la ecuación coseno de x igual a un medio y hemos dicho que una de las soluciones es x igual a pi tercio. Vamos a ver cómo se haría con una calculadora de este tipo. La tengo puesta en grados, entonces si hago la inversa del coseno de 0,5 sale 60 grados. Pero otra opción es, si quiero trabajar en radianes, ponerla en radianes, que en este caso es el 4 rad. Y ahora, cuando hagamos la inversa del coseno de 0,5, sale un tercio de pi, o lo que es lo mismo, pi tercios. Ahora bien, si tenemos otro tipo de calculadora en el que cuando lo hagamos no me va a salir pi tercio, si trabajamos en grados sí me va a salir 60 grados. Pero mirad lo que pasa si la pongo en radianes. El arcocoseno de 0,5 y no me sale un tercio de pi como en la otra, me sale 1,04719775, etc. ¿Vale? Entonces, con esta calculadora no voy a obtener la solución pi tercio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una regla de 3. Sabiendo que 180 grados es pi, 60 grados, ¿cuánto es? Hacéis la regla de 3 y os sale que 60 grados es pi tercios. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que lo hayas entendido. Te dejo aquí mi canal para que te suscribas y justo arriba una lista de reproducción con más ejercicios de la PAO.